Ausencia de la víctima en el lugar del crimen. Hablando, la gente se enciende. Doblando en la esquina, poco antes de llegar a casa, vi junto a la puerta del burger a una familia entera mendigando. Como la mayoría de los peatones, fingí interesarme por cualquier cosa para evitarles la mirada. Pero, un poco más adelante, sentí curiosidad y me hice el que me ataba los cordones para poder observarlos. Eran 3. El padre estaba a la cabeza y estiraba la mano a quien diablos pasara para pedir una moneda. Pegada a él estaba la mujer, quien sonriendo a su vez a los peatones, no dejaba de acariciar a su pequeño hijo que a su lado jugaba con un autito sin ruedas. Todos sonreían. Quizás no llegaban a comprender el estado en que vivían, lo lejos que estaban del verdadero espíritu navideño. Y en esto pensaba cuando ya llegaba a casa, sintiendo una inmensa tristeza. Y ahí fue cuando me dije que no era posible que nadie hiciera nada por ellos. Mientras volvía al burger me dije que aunque tuviera 9 años entendía perfectamente aquello de que todos éramos iguales y no quería que esa familia tuviera en Navidad una atmósfera diferente al de la mía. Quería que pudieran disfrutar como yo de aquello que siempre me esperaba al llegar a casa un 24 de diciembre. El padre fue el primero que notó mi presencia junto a ellos, mientras buscaba en el bolsillo. Sonreía. La madre sonrió también, mientras que el niño seguía jugando con el autito y hacía el ruido del motor con la boca. Yo seguía hurgando en el bolsillo y al toparme con la billetera la aparté a un lado. Las llaves de casa estaban al final, como siempre. Cuando por fin pude cerrar mi puño sobre el grueso manojo de llaves, las más largas de ellas asomando como las púas de un puercoespín enojado. No lo derribé de la primera trompada como esperaba, sino que tuve que darle 3 o 4 veces y, aún así, demoré más de lo aconsejable por tener que apartarle las manos con las que intentaba taparse la cara. A la mujer le di con más bronca, porque nada me molesta más que una mujer gritando. Me arañó la cara, pero por suerte solo tuve que darle una piña en la nariz, y su cabeza hizo crack cuando golpeó con la nuca el vidrio del burger. El ardor que sentía en la cara me dio la inspiración que faltaba y me encaré con el pequeño, que a esta altura se había convertido en una estatua de piedra. Pegarle hubiera sido muy fácil y pensé que tenía que recordar la escena tal cual había sido, sin interrupciones ni desmayos. Cuando estuve seguro de que recordaría mi cara, me alejé del lugar, pues los curiosos ya empezaban a acercarse. Estuve un buen rato para abrir la puerta de casa, ya que la sangre no me dejaba ver en el manojo a la de 2 rayitas que era la que abría. Esto me hizo rabiar y más me enojó un dolor agudo en la mano, aunque me serenó el pensar que si a mí me dolía la mano así, aquel tipo en su cara sentiría al infierno mismo. Al entrar vi a mamá acostada de lado en el sillón, la televisión con el volumen al mango y, aunque sabía que no dormía, me gustó imaginármela viendo en la tele alguno de esos programas navideños. Por lo que vi en su cara me di cuenta que papá estaba de mal humor, que había decidido dejar de pegar con la mano abierta como había prometido. Camino al cuarto vi a papá sentado en el balcón y no hice ningún esfuerzo para que no me viera. Lo vi incorporarse apoyándose en la botella como si ésta fuera la prolongación de su brazo, hablando solo como siempre hacía al estar enojado, es decir, todo el tiempo. Al llegar a mi cuarto y meterme bajo las sábanas, no empecé a temblar y llorar como siempre, esperando a que finalmente papá me sacara de allí,
sino que me sentí bien. Sentí que al menos a aquella familia abandonada yo le había acercado tan siquiera un poco el espíritu navideño. Ya está. Están los dos bajo tierra. Al morir mamá pensé que papá la seguiría enseguida, pero no. Tuve que darle yo mismo un empujoncito. Suerte que en Wikipedia pude enterarme de cómo producía la muerte el moler un poco de cristal mezclado en la comida. Siempre tuve miedo de que papá muriera repentinamente, sin sufrir. Pero al menos al verlo retorcerse en el piso me produjo cierta alegría. Y contento de verdad me puso cuando en el final me acerqué y le dije al oído que moría porque yo lo había matado, y no por ninguna otra cosa. Puso cara de resignación el hombre. No le sorprendía en el fondo la revelación. Sabía que eso podía y de hecho finalmente ocurría. No estaba enojado conmigo. Hasta me pareció que intentaba sonreír. Pero de esto ya no estoy seguro, pues no dejaba de retorcerse del dolor. En el fondo yo sé que no era mal tipo, lo quería, como sé que él me quería a mí. Lo que nos hicimos uno al otro no fue más que el impulso de la naturaleza. No hay nada en la naturaleza que esté porque sí. Cada cosa es una parte inseparable del gran rompecabezas que la forma. Tal vez la forma de una de sus piezas, al verla individualmente, nos parezca rara o imposible de encajar en un todo. Pero si está dentro de la naturaleza, y lo está, pues nada que exista puede estar fuera de ella, tiene su lugar en ella y encaja a la perfección. Ya no sé ni lo que me digo. Este lugar me asfixia. Me asfixia mirar todo lo que me pasa desde tan cerca. Sabido es que lo más difícil para un hombre es mirarse a sí mismo como un objeto en la distancia. Si tan solo pudiera. Y diciendo esto, el Mesías volvió a colocar la cabeza sobre las manos en el respaldo del banco delantero, y con el suspiro llamó la atención de las viejecitas que, con pañuelo en mano, seguían de cerca el sermón del cura. Al llegar al punto donde la opresión en el pecho le hacía respirar agitadamente, atrayendo las miradas, decidió abandonar la iglesia. Nada le repugnaba más que lo que aquel hombre llamado el cura decía. No podía existir nada más allá de este mundo. Por lo tanto, aquella misa en memoria de sus padres era una pérdida de tiempo. Y él estaba en este mundo, y si formaba una pieza fundamental de él, debía hacer lo que se le había encomendado, aunque todavía no supiera con exactitud qué era aquello. Se puso a contemplar la lluvia que continuaba arreciando el exterior, inundando las veredas y agitando los árboles como nunca hasta entonces lo había visto. Entonces volvió a reparar en el olor inusual de aquella agua traída desde los cielos. No costaba trabajo darse cuenta que esta no era una lluvia común y corriente. En ráfagas irregulares, el agua golpeaba las altas puertas de la iglesia, haciendo crujir las bisagras oxidadas. Mirando a lo lejos, sobre lo que se adivinaba como las copas de los árboles en el cementerio, se veía el cielo aguijoneado por relámpagos intermitentes. Entonces se escuchó el primer gemido. Algunos se dieron vuelta desde los bancos, creyendo que tal vez alguien lloraba, y es posible que en el fondo aquello fuera un llanto. El Mesías, sin embargo, algo presintió, y se agazapó detrás de la hoja de la puerta. El cura prosiguió con su sermón, pero ya todo era intranquilidad. De uno a la vez, o de a varios también, las cabezas miraban atrás, en dirección desde donde aquel bullicio crecía y crecía, con lo que parecían intentos de gritar desde voces desesperadas. También
Se oía un crujir de ramas partiéndose, como una horda de animales salvajes abriéndose paso a través de la maleza, lo cual hizo imposible que toda aquella gente se dedicara a escuchar el sermón del cura que, a esta altura, miraba como ellos en silencio en dirección de aquella noche que traía sonidos desconocidos. La primera figura que hizo la entrada fue un tipo que, tambaleándose, patinó al entrar todo mojado sobre las baldosas del piso de la iglesia. La escena hubiera sido hasta graciosa si no fuera por cómo todo su rostro asomó y se mostró a los presentes. Una vez volvió a ponerse en pie, con aquella luz de velas, cubierto por completo de tierra y enseñando una cara pálida, donde las cuencas de los ojos estaban vacías, y en donde de ellas caía el barro como si fuera chocolate. Enseguida se puso en movimiento y, con paso torpe, comenzó a dirigirse hacia los presentes. Parecía olfatear el aire, mas no tardó en demostrar que lanzaba dentelladas rabiosas a uno y otro lado. La acústica preparada para los ritos religiosos devolvía sus gemidos que parecían las quejas de un convaleciente de una enfermedad fatal. Pero avanzaba y avanzaba hacia aquella gente que no atinaba siquiera a respirar, esperando a que todo aquello no fuera más que una pesadilla. Entonces entraron las demás figuras. Parecían un grupo de turistas que con timidez asomaba a un lugar de atracción histórica. Pero enseguida esa ilusión se desvanecía, ya que estimulados por vaya a saber qué cosa en el aire, las figuras se desbandaron en todas direcciones, atropellándose, empujándose entre sí, haciendo castañear los dientes con un ruido horripilante. Como si fuera el efecto de un aplauso en un teatro, el primer grito de los presentes contagió e inundó a la iglesia de una multitud de gritos y expresiones de horror, todas ellas potenciadas al ver cómo la figura primera había llegado al lado de una anciana y, ésta, al extenderle un rosario a la cara con vaya a saber qué intención, fue atacada por aquel demonio que desde su boca dejó asomar una lengua negra como un aguijón, la cual fue a incrustarse directo al cuello de la anciana. A partir de entonces fue todo caos. Entre los presentes que corrían de un lado a otro, las figuras que mordían e inyectaban sus lenguas filosas aquí y allá, no tardaron en apagarse las velas, sumiendo al lugar en tinieblas, inundándolo de gritos, jadeos y exclamaciones de dolor. Los relámpagos iluminaban de cuando en cuando el interior oscuro de la iglesia, en donde ya solo figuras jabonosas se amontonaban unas encima de las otras, persiguiendo vaya a saber qué cosa. El Mesías, inmóvil en su escondite, mantenía sus oídos tapados con las manos, mas su olfato le trajo el recuerdo lejano de cuando, siendo aún chico, había abierto la heladera desenchufada tras todo el invierno y el vaho de un pollo descompuesto le había inundado y aturdido la nariz. Lo mismo sentía ahora. Y en esto estaba cuando sintió que alguien caía sobre su pie, al cual había dejado asomando descuidadamente tras la hoja de la puerta. Pero no, nadie había caído sobre su pie. Era una de las figuras que con la boca abierta, con una de esas lenguas negras y filosas, intentaba perforarle el cuero del zapato. Un relámpago le permitió con su luz ver la escena, y con su ruido lo puso en movimiento. De una patada quitó de encima suyo a aquel demonio, que se desplomó en el piso para luego incorporarse gimiendo furioso como un jabalí herido. Pero el Mesías ya corría en medio de aquella orgía de sangre y de cuerpos húmedos y alcanzaba el exterior de la iglesia. Cerró tras de sí ambas hojas de la puerta con el envión que le daban aquella jauría de alientos desaforados. Utilizó uno de los paraguas que alguno de los presentes había traído para bloquear la puerta. Enseguida, un grupo de manos se aliaba para abrir la puerta, para alcanzarlo. Y él luchaba por contenerlos,
sintiéndose inusitadamente vivo, queriendo conservar aquella vida que había llegado a despreciar, que había deseado que acabara de una vez. La lluvia seguía arreciando y recién ahora el Mesías descubría que esta agua le irritaba la piel, le hacía arder las mejillas y la frente. Ya no quedaban dudas de que esta no era una lluvia común y corriente. Al golpeteo de la lluvia se le sumaba ahora otro golpeteo, proveniente del interior de la iglesia, y que no podía ser las manos y pies que hasta entonces las figuras habían utilizado con la intención de abrir la puerta, con la intención de agarrarlo. Eran las lenguas, negras, filosas, babeantes como ya se ha dicho, que golpeaban y de hecho ya empezaban a perforar la madera de aquellas puertas que servían para proteger a la iglesia de la afuera, o como en este caso, que protegían al Mesías de lo que desde dentro pugnaba por devorarlo. Al sentir cómo su campera era perforada por una de aquellas lenguas que finalmente atravesaban la madera, el Mesías se decidió y empezó a correr. No había hecho más que unos pasos cuando un estrépito le confirmó que las puertas finalmente cedían. Fue tal el ruido que pareció que la iglesia misma se había derrumbado. Pero él corría y corría, sintiendo con placer la potencia de sus músculos, el vigor de su juventud amenazada. Llegando a la avenida principal, el Mesías sintió su cara ardida del mismo modo que si se hubiera insolado, y se dijo que tenía que guarecerse de aquella agua lo antes posible. No terminó de pensar esto y vio en la parada del colectivo cómo una mujer se protegía también de la lluvia, aferrando contra su pecho a su hija. Corrió hacia ellas. Una vez bajo techo, abrió la campera y desde el interior de un bolsillo extrajo un pañuelo de tela con el que comenzó a secarse la piel ardida. Le quemaba la cara como si le hubieran echado cera derretida en las mejillas. Una vez se secó al menos la cara, y de ella lo que más le ardía, se acercó a la mujer para hablarle, pues la observó temblando y se dijo que por ahí también ellos tendrían miedo al haberlo visto acercarse de aquel modo. Pero al concentrarse lo que vio fue esto. Lo que le había parecido una madre con su hija no era otra cosa que una de las figuras que chupaba la sangre de la niña que había capturado. Y la figura lo miraba ahora a él con unos ojos negros sin vida. El Mesías hubiera querido unos segundos más para hacerse a la idea de lo que veía, pero la figura extrajo la lengua negra del cuero cabelludo de la criatura y, dejándola caer al piso como si fuera un muñeco de trapo, se le vino encima. Al tenerla tan cerca, el Mesías pudo ver cómo la lengua de la figura temblaba y cómo de su boca salía un mugido o susurro ronco, como si fuera una especie de pájaro o bestia herida. A todo esto ya había tomado el manojo de llaves cerrando su mano sobre él, dejando las más largas de ellas afuera como las púas de un puercoespín enojado. Por miedo o impresión de tocarle aquella lengua repugnante, le lanzó la primer trompada en la frente, logrando que la figura retrocediera unos pasos. Si bien la poseía vaya a saber qué fuerza, no dejaba de ser el cuerpo de una mujer menuda, y el poderoso puñetazo le había abierto en la frente una herida sangrante. Como un tiburón tras el rastro de sangre, cada vez que la figura se le venía encima, el Mesías le daba con todas sus fuerzas en medio de la frente, como si quisiese arrancarle la cabeza, cosa que, de hecho, ya lo estaba haciendo. Pero con toda la frente abierta, la masa encefálica cayéndole y la cara desapareciendo tras un revoltijo de sangre y sesos, la figura no amainaba en su empecinamiento y se le venía encima una y otra vez. Siempre con la misma insistencia, la misma fuerza. Aprovechando la oportunidad de que la figura se derrumbó de espaldas, el Mesías le puso un pie en el pecho para impedirle levantarse.
Acto seguido, tomó la base de una señal de no estacionar que estaba al alcance de la mano y con la chapa superior comenzó a cercenarle la cabeza. Curioso le pareció al Mesías que el acto de decapitar a un ser humano, una figura, en este caso, tantas veces hecho en su imaginación, pero realizado por vez primera en ese instante, tuviera tantos pormenores insospechados. Pero no había pasado más de un minuto y tras un sonido como de un cierre abriéndose, consiguió separar la cabeza del cuerpo. De vuelta en pie, el Mesías se limpió la sangre en el pantalón, mientras miraba a la figura finalmente inmóvil. Pero antes de que su respiración se sosegara del todo, el cuerpo de la figura volvió a incorporarse como si tuviera resortes, descabezado, con la lengua negra asomándole desde el lugar donde antes estaba la base de la cabeza. «Cortale la lengua, cortale la lengua». Sin reparar que aquella voz no provenía de su pensamiento, como realmente creyó, tomó con las manos a aquella lengua que ya se le venía encima y, de un veloz movimiento de muñecas, la estranguló dándole varias vueltas. La figura entonces pareció recibir una descarga eléctrica y se estremeció en convulsiones hasta caer al piso. Al no estar satisfecho, el Mesías siguió dando vueltas y más vueltas a la lengua hasta que tras un sonido de desgarro consiguió arrancarla de cuajo del cuerpo de la figura. Tuvo sin embargo que soltar aquello que parecía una anguila eléctrica, pues aquel contacto le abrazaba los dedos. Es la única forma de matarlos. Ahora sí, el Mesías fue plenamente consciente de que aquella voz provenía de otro lugar y no de su imaginación. A unos pasos de allí, observó unos ojos que lo miraban desde un carro lleno de cartones. El carro estaba construido rudimentariamente con hierros y llevaba 2 ruedas de auto. Como se ha dicho, estaba colmado de cartones, papeles y plásticos. La lluvia había cesado, por lo que al Mesías no le costó trabajo adivinar que en aquel carro abandonado brillaban los ojos de quien en su interior se hallaba oculto, de quien le había dirigido un instante atrás aquellas palabras. Desde la distancia llegaron ruidos diversos, gritos, insultos, lamentaciones, y aunque no se podían ver a los responsables de aquellos alborotos, se adivinaban más y más cerca. El Mesías dudaba qué hacer, a dónde ir, pero al ver que fuera quien fuera, el que estaba escondido en el interior del carro, éste le hacía gestos con la mano extendida. Entonces corrió hacia ahí, abriéndola desde adentro, como si fuera un insecto que se resguardaba en lo profundo de una flor. El ocupante del interior del carro descorrió los cartones para dejarlo entrar al Mesías. Y éste entró y apenas pudo verle la cara a aquel hombre, pues el bullicio que no había dejado ni por un momento de crecer estaba más y más cerca, y el ocupante del interior del carro volvió a cerrar, volvió a plegar todos aquellos cartones del mismo modo en que ciertas flores cierran los pétalos al caer la noche. Todo el exterior desapareció, y el Mesías quedó en el interior del carro junto con aquel individuo al que aún no había llegado siquiera a verle las facciones. Y ya iba a hablar, iba a preguntarle algo, pero el ruido de la afuera creció como una urgencia y se convirtió en algo físico que movía el carro. Ahora alguien gritaba aferrándose a los cartones, pero enseguida dejaba de gritar, dejaba de agarrarse para desplomarse en el suelo. Una multitud de pasos corrían en todas las direcciones posibles. Se escuchaban desgarros, golpes, se sentían maldiciones en idioma humano y en el otro. Se escuchaban infinitas súplicas invocando a Dios. Se oían el chasquido de lenguas, susurros como de alguien que desgustaba un helado de chocolate o algo muy rico. Y cómo aquello había venido, lentamente, como el retroceder de una marea,
se fue alejando. Ya solo se oían pisadas rítmicas, aceleradas, otras errantes, torpes. Se escuchaba a lo lejos como alguien se desarmaba en gritos de dolor, pero luchaba inútilmente contra algo que terminaba por derribarlo. Pronto, lo único que el Mesías escuchó fue la respiración de quien junto a él se hallaba en el interior de aquella aglomeración de papel, cartones y plásticos. Su respiración era trabajosa y, ahora, comenzaba a moverse haciendo algo que al Mesías le resultaba imposible imaginar el qué. Aunque no podía ver nada, el Mesías ya tenía su puño cerrado con las espinas asomando en dirección de aquello que se removía. Entonces el que estaba junto a él dijo: «Esta es agua mala, como la que usábamos para bañarnos cuando de chico vivía en el doque. No, es aún peor». El Mesías sacó de su bolsillo el celular y le alumbró la cara al hombre que hablaba, los ojos nerviosos, la mirada perdida en la lejanía, pese a que allí dentro no podía verse nada. «¿Qué está pasando?», preguntó el Mesías, también él con intranquilidad. «Es el fin del mundo», dijo el hombre, serenándose, como si el propio sonido de su voz le brindara esperanzas. «Dios nos ha mandado su maldición», continuó. «Mi abuela siempre hablaba de esto, del día en que los muertos volverían a la vida y se vengarían de los vivos. Pero lo que ha ocurrido ha sido aún peor, porque los muertos no han castigado solo a los malos, sino a todos por igual. Buenas personas que no merecían morir han muerto de forma horrible. Por eso no hay que dejar que lo atrapen a uno». Al decir esto, el hombre mostró su mano derecha, en la cual empuñaba un sacacorchos y, tanto esto como su mano estaban impregnados, untados en sangre. Era sangre coagulada, espesa como chocolate, pero no era de él. No podía hacerlo porque no parecía herido, solo profundamente turbado. «Pero hay que tener cuidado», prosiguió, «porque Dios no se equivoca. Y si ha mandado a los muertos a castigar, Él sabrá los motivos. Pero hay que cumplir con su voluntad. Hay que ayudarlo». Al llegar a este punto, el Mesías comenzó a sentirse intranquilo ante aquel sujeto. Hablaba sin mirarlo a los ojos, como si solo perorara para sus adentros, como si tratara de convencerse a sí mismo de algo que tenía que hacer y ante lo cual aún no hallaba las fuerzas. Comenzó a pasarse el sacacorchos ensangrentado de una mano a otra, por lo que la atmósfera encerrada del lugar se saturó de olor a sangre. «Tal vez Él quiera que nosotros seamos quienes decidamos», dijo el hombre, mirando por vez primera al Mesías a los ojos. «Decidamos quién merece ser castigado y quién no. Yo quiero decidir, porque mi abuela me enseñó desde chiquito cómo saber si alguien es bueno o malo mirándolo a los ojos». Ambos se miraban en silencio, y el hombre, por alguna razón que solo él conocía, parecía más y más excitado. El Mesías había reducido al mínimo las respiraciones por minuto. No parpadeaba casi por no perderlo de vista a aquel hombre ni una fracción de segundo. No dejaba de apretar los botones de su celular para que aquella luz no dejara desaparecer aquel ser entre las sombras. El tiempo pareció detenerse en aquel espacio. Era como si lo que fuera a pasar fuese tan importante que nada más podría ocurrir hasta el desenlace. Entonces ocurrió esto. El hombre, que había cerrado por un instante los ojos, los abrió al tiempo que se propulsaba de un salto hacia adelante. El Mesías lo esperaba con el puño y sus púas en lo alto, pero, para su sorpresa, lo vio caer de bruces en el suelo frente a él, y estaba ya muerto, aunque todavía se movía, porque lo que se movía no era otra cosa que una de aquellas lenguas negras inyectada en su abdomen desde el exterior. Tras destrozar aquella lengua con sus puñetazos, el Mesías abandonó el hombre que todavía se removía y, no sin algo de esfuerzo,
Se abrió paso entre los cartones hasta llegar a la superficie. En breve estaba corriendo por las calles, viendo, sintiendo como al menos una docena de figuras reparaban en su presencia, pero feliz de sentir de nuevo el vigor de sus piernas, la pureza del aire de la noche que recién comenzaba. ¿Cómo se llama?, preguntó Poroto. Cimotea exigua, dijo Hernán, señalando la pantalla de la computadora. Tiene que serlo, solo que debe ser la variante más agresiva, que seguramente era hasta entonces hoy desconocida. A unos pasos del escritorio estaban Roberto, Iván y Andrés, montando guardia junto a la puerta, atentos a cualquier ruido. Pero en especies como esos peces, prosiguió Hernán, el parásito simplemente se limita a ser una parte tranquila del huésped, pero en este caso, un ruido en el pasillo, como de una estantería llena de libros desplomándose, le impidió a Hernán concluir la frase. Iván abrió una pulgada a la puerta y se asomó. Su cara serena se turbó, aunque se esforzó y cerró la puerta con suavidad. Comenzó a trabar cuantas cerraduras encontró, y una vez acabada la tarea, pareció desilusionarle la falta de medios para tener aquello bloqueado. Son demasiados, dijo, mirándolos uno a uno a todos los del grupo a la cara. Entonces Hernán, que desde el comienzo del alboroto caminaba de un punto a otro de la oficina, como siempre hacía a la espera de que se le ocurriera una idea para salvarlos, dijo: es muy peligroso librar un combate en esta habitación. No sabemos cuántos son y podríamos quedarnos en medio del caos sin salida. Saldremos por allí. Señalaba a la ventana que daba al exterior, a la que Roberto, obediente, ya comenzaba a abrir. Segundos más tarde estaban marchando, en fila india y en rodillas, por la cornisa en dirección de la oficina contigua. Una gran alegría sintió Hernán al comprobar que la ventana estaba abierta y, también, le alegró ver la velocidad con la que el grupo había actuado. En un instante estuvieron todos dentro de la nueva oficina. Pero algo andaba mal, faltaba Poroto. Pero si lo vi venir por la cornisa, pensó Hernán, asomándose a mirar afuera. Entonces vio salir, una vez más, a Poroto de la ventana de la oficina que abandonaban. Tras él salían en gruesas columnas el humo del incendio que adrede había provocado. Hernán se hizo a un lado para dejarlo entrar y, tras ayudarlo a incorporarse, le preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué volviste? Poroto nada contestaba. Se dedicaba solo a sacudirse el polvo que tenía en la ropa por arrastrarse por la cornisa. Luego alternaba el trabajo de sacudirse con furtivas miradas que le dedicaba a Hernán y a los otros del grupo. Es por el celular, dijo por fin Andrés. ¿El celular?, preguntó Hernán, incrédulo. Pero Poroto seguía mudo y se mostraba cada vez más incómodo. Lo quería porque está siempre publicando boludeces en el Face, dijo al fin Iván, malhumorado. Poroto bajó la mirada y dejó de limpiarse. Los del grupo lo miraban con atención. Todos, menos Hernán, sabían que Iván tenía razón. ¿No te das cuenta, Poroto, que todo se fue al carajo?, dijo Hernán. Hace ya días que no hay conexión a internet. No se reciben ni envían datos. No andan los teléfonos. Hace una semana que ya no conseguimos salvar a nadie. Y perdona mi pesimismo, estoy empezando a creer que ya no encontraremos a nadie más con vida. Pero los mensajes del fake figuran como publicados, dijo Poroto, sonriendo, como si confiara en que su argumento podría convencer a Hernán. ¿Publicados?, preguntó Hernán, con los ojos que se le salían de las órbitas. ¿Qué mierda significa eso? Es verdad, dijo Poroto, sorprendiéndolos a todos, pues parecía hundido en sus pensamientos. Hernán tornó a caminar por la sala, rascándose el mentón, parpadeando con nerviosismo. Debe ser una mierda automática, Poroto, dijo al fin. No te dejes llevar por tus ilusiones. No hay nada, no hay nadie. Ya te lo dije, se fue todo al carajo. Si seguís con esta mierda, agregó, diciéndoselo al oído, para que los otros no pudieran escuchar, vas a llenar a los del grupo de falsas esperanzas. Sin darse cuenta,
Al acercarse a Poroto para hablarle con disimulo, Hernán había conseguido arrinconarlo contra el alféizar de la ventana. Y ahora todos los del grupo estaban atentos a aquel diálogo que, por no poder escuchar lo que decían, les encendía la curiosidad. Entonces se escuchó un gemido. Como un grupo de soldados alerta ante la presencia enemiga, todos en el grupo tomaron sus armas y, en silencio, aguardaron. Pisando como un gato en un techo de tejas, Hernán se acercó a la ventana y, con su cuchillo en lo alto, se asomó al exterior. La cornisa estaba limpia. Abajo se veía la ciudad desierta, porque aquellos seres que iban de un lado a otro buscando algo no eran personas. De la oficina contigua se veían aún el flamear de las llamas del fuego. Pero ninguna amenaza se percibía, al menos desde allí. Entonces volvió a oírse el gemido. Esta vez a Hernán, como a los demás del grupo, no les quedó duda alguna de que fuera lo que fuera aquello, había venido desde dentro. Y fue Roberto el que, con un gesto mínimo, le señaló una puerta en la que ninguno hasta entonces había reparado. Era una de esas puertas corredizas de fórmica que separaba aquella oficina de otro salón, o tal vez del baño. Tenían que venir de allí los gemidos. Poroto se acercó y, tomando el picaporte, se volteó a mirarlo a Hernán esperando la señal. Cuando éste la hizo, el grupo entero se movió como un único cuerpo, como un gran ciempiés que seguía la huella de Poroto que ya entraba en la habitación. El lugar estaba, como era de esperarse, en el mayor de los desórdenes. Y había algo allí, en medio del piso, que se removía. Se aproximaron al unísono, apenas dejando sentir sus respiraciones. «Es una mujer», dijo Andrés, posando su cara sobre el hombro de Poroto, molestándolo como siempre cada vez que hacía aquello. «Se está muriendo», agregó Roberto, con su voz afeminada y clavándose él mismo las uñas en el brazo. «No», dijo Hernán, «se está transformando. La deben haber picado y ahora la fiebre terminará de matarla. Y luego, sí, se convertirá en uno de ellos». «Mejor nos vamos», dijo Iván. «Pero ahorrémosle el sufrimiento», dijo Poroto. «Solo un golpe seco». «No, nos vamos», dijo Hernán, con tono autoritario. «Este lugar ya no es seguro». «¿Y a dónde iremos?», quiso saber Andrés. «Pronto anochecerá». Mientras tanto, la mujer se revolvía en el suelo como una poseída. Hacía gemidos que por momentos eran gritos, extendiendo los brazos con los dedos de ambas manos abiertas hacia los muchachos, como si les suplicara o pidiera algo. Tendría unos 30 años, y su pelo negro y largo se extendía por el suelo como tentáculos. Estaba a medio vestir de la cintura para abajo, pues al parecer la fiebre la había llevado a arrancarse la ropa de la desesperación. «¿Está buena, preguntó Iván. Hernán, que se sentaba en aquel momento para reposar sus piernas cansadas, volvió a ponerse en pie de un salto, como si se hubiera sentado sobre una hornalla ardiente o un hormiguero. «¿Se dejan de hinchar las pelotas, carajo?», gritó. Iván se le interpuso en el camino a Hernán, pues ya se les echaba encima a los muchachos. «¿No te parece que estás siendo muy duro con ellos?», le dijo. «Hace días que no hemos tenido ni un respiro. ¿Cómo decirlo? Un momento de esparcimiento». Hernán jadeaba. Miraba a cada uno de ellos a los ojos. Les veía los rostros cambiados. Les veía aquella chispa que temía, aquel resplandor contra el que había luchado, aquella pérdida de civilización, como solía llamarla. Como lo vieron darle la espalda y luego caminar hasta la pared para finalmente dejarse arrastrar para caer sentado en el piso, siempre con la mirada baja, el grupo entendió que aunque no le gustara, él les daba su consentimiento.
Por su parte, Hernán permaneció casi todo lo que duró aquella secuencia con la frente apoyada contra las rodillas de sus piernas unidas. Llegó incluso un poco después a taparse los oídos con las manos cuando sintió cómo la mujer cambiaba la forma de gritar. Y, a pesar de que involuntariamente miró un par de veces, la imagen de Poroto subiendo y bajando con su cuerpo escuálido bastó para que apartara definitivamente el rostro de allí. Cerca de una hora después, sintió como alguien lo ayudaba a incorporarse. «Dale», era Iván. Se le había acercado sonriendo. «¿Estás seguro de que no querés? Todavía estás a tiempo». Hernán se desprendió con violencia de la mano de Iván y avanzó hacia el centro de la habitación. Vio a los muchachos dispersos por aquí y por allá y, aunque algunos reparaban en él, se dijo que le importaba poco y nada la opinión del resto. «Se fue todo al carajo», dijo, con un hilo de voz. Acercándose a la mujer que tendida en el piso, lo miraba con recelo. Luego comenzó a aflojarse el cinto para sacarse el pantalón.